Bueno, se actualizó esta imagen después de unas cuantas décadas. Los seres humanos volvimos a llegar a la Luna. No se alunizó, ¿no? Sino que solamente se orbitó la Luna y ayer regresaron al planeta Tierra de nuevo estos 4 astronautas. Y la intención de esta columna es que sea introductoria, que sea la primera de un montón de columnas más sobre este tema, porque es inabarcable, tiene muchas ramas, tiene también muchas cuestiones científicas, y por suerte en Argentina vamos a terminar hablando de eso. Tenemos muchos científicos abocados a estos temas espaciales, así que bueno, esto va a ser como introductorio para entender jurídicamente también de qué estamos hablando cuando vemos al planeta Tierra. Lau, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Porque yo tengo una duda respecto de esta foto. Porque la Tierra es geoide, ¿no? Es un geoide. No Exactamente. Es esférica perfecta. ¿Está editada para que sea aesthetic? ¿Para que sea instagramiable? Porque está muy esférica No para sé. lo geoide que debiera ser. No sé si le habrán hecho algún retoque desde la NASA, pero... Siempre hacen retoque lo de la Siempre NASA. hacen retoques. Esa foto, Y esos retoques son los que le dan de comer a los A terraplanistas. los terraplanistas, claro. Digamos, siempre hay una Claro, mediación estética en términos de imágenes de parte de la NASA. Siempre pasó. Exactamente. Incluso en las imágenes satelitales que tanto nos gustan, cuando sacan de Malvinas, Sí, sí. también Hay un están... retoque. Están como siempre todo muy precioso, ¿no? Como más allá, digo, sin el retoque sería fascinante lo mismo, Bien. pero cuando apareció Ahí esa se ve. foto- Ahí se logró. Ahí se ve, Ah, ahí mirá se qué ve, lindo. ahí se ve la luna, parece un bizcochuelo la luna más o menos, desde la verdad. Así que bueno, para mí fueron como fotos impresionantes. No sé si porque también me crié viendo Sailor Moon o el anime que tocaba muchas de estas cosas. Creo que nuestra generación también se formó un poco con eso. Pero un poco veía el chat, ¿no? Y esto que hablaban hace un rato de que quizás nos da de comer más el conflicto, más que la paz. Y bueno, lo cierto es que en lo que respecta al espacio ultraterrestre, sin dudas hay mucha competencia, la vamos a mencionar, pero también hay esferas de cooperación muy altas y muy grandes, si no, no se hubieran logrado muchas cosas a lo largo del tiempo. Y acá quiero mencionar algo, porque muchas veces, ¿no? El inicio de la carrera espacial, sin dudas, ocurrió durante la Guerra Fría, no hay dudas de esto, entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Y si bien la Guerra Fría se suele asociar un momento de la historia con un gran conflicto entre 2 superpotencias, que lógicamente nunca llegaron a enfrentarse entre sí, se dirimía en otros lugares del mundo, ¿no? Y también se asocia a nivel internacional, en el derecho internacional, a también el bloqueo del Consejo de Seguridad en Naciones Unidas durante mucho tiempo, ¿sí? Siempre uno piensa en esas características cuando habla de la Guerra Fría. Lo cierto es que desde el año 59 hasta el 82, y ahora van a ver por qué, se empezaron a regular muchos espacios en el mundo que hasta ese momento no se había logrado ningún entendimiento. El primer tratado que se va a firmar durante la Guerra Fría a nivel internacional va a ser el Tratado Antártico en el 59. Le va a seguir, y vamos a hablar en un rato, del tratado sobre el uso del espacio exterior en el 67. También se va a definir todo lo que tiene que ver con el mar. En el 82 se va a firmar la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. ¿Qué quiero decir con esto? Lejos de ser también una etapa de la historia muy conflictiva por el orden internacional, a nivel del derecho internacional se lograron muchísimos acuerdos internacionales que sentaron a las 2 superpotencias en una mesa. Esto a veces se suele pasar de largo, pero no pasa muy seguido en la historia que suceda esto en tan poco tiempo. Perdón, te Sí. quiero sumar algo. Porque se dijo que el 3 de enero de este año murió el derecho internacional por lo que pasó con Maduro. El derecho internacional es más allá del Consejo de Seguridad de la ONU. Claro. Y es contradictorio decir que el derecho internacional terminó y estemos todos sintonizando Artemis 2 orbitando la Luna y luego regresando al planeta. Digamos, es un entramado mucho más complejo y por eso se vincula con la columna anterior, porque arranca con el Tratado Antártico en el 59. Sí. Pienso incluso que tal vez, acá es para meternos en otro gran problema,
fue bueno para el mundo en ese sentido que existieran dos superpotencias. Bueno, algunos hablan si eso no, no sé si qué pensará Fran, si no daba más seguridad de alguna manera, ¿no? Fran está haciendo flexiones de cejas. No sé qué, pero es un buen debate. Yo no soy partidario de que hayan cosas buenas para el mundo. Hay cosas buenas para unos países, o para unos grupos, o para unas personas, o clases sociales, o religiones, o grupos de interés, pero así algo bueno para la humanidad entera, en general no. O sea, yo creo que el sistema bipolar de Guerra Fría para nuestro país particularmente fue una catástrofe. Pero bueno, esa es una discusión más larga. Ok. Bien, me gusta, me gusta. No, sí, hay algo de eso. Y también para seguir pensando el rol de Argentina, sobre todo en momentos tan complicados como lo fue en ese momento durante la Guerra Fría. Pero antes de llegar al espacio, los seres humanos primero crearon aviones, empezaron a volar en la atmósfera. Y acá sí vamos a la otra imagen. No sé si recordarán, porque esto es de más o menos de la escuela primaria, recordarán las capas de la atmósfera. No es que es una sola, ¿no? Y siempre tiene características iguales en todas estas capas. Esto es muy de primaria, pero si no, realmente a veces no se entiende de qué estamos hablando. Más o menos la atmósfera tiene 10.000 kilómetros, ¿sí? Hasta que llega a la exósfera. Estamos hablando de una capa gaseosa muy importante que es la que permite la vida en la Tierra, ¿no? Y si ven en este gráfico muy animado, parece muy infantil, los aviones circulan como los aviones comerciales, ¿no? A 10, 12 kilómetros de altura más o menos en la troposfera. O sea, lo que nosotros estamos viendo permanentemente está muy cerca de nosotros. Y los estados, a partir sobre todo a comienzos del siglo XX, cuando se empieza a desarrollar lentamente la aeronáutica, también empiezan a discutir a nivel internacional hasta dónde llega la soberanía de un estado. No hay dudas de que la soberanía de un estado se extiende en su territorio, ¿sí? Terrestre, valga la redundancia, también se extiende al mar. Sobre todo hay 12 millas de mar territorial, que eso es lo que fija la Convemar, como le llamamos a esta convención. Y la gran pregunta también era, bueno, hasta arriba, ¿hasta dónde llega esa soberanía aérea? Claro. ¿No? Y la respuesta que tenemos para decir es que no hay un límite de altura unívoco, fijo, unificado, ¿sí? ¿Y acá qué se mezclan? Bueno, primero las leyes de la aerodinámica, y podemos ir a la siguiente imagen. Hay cierto consenso, pero esto no está unificado a nivel internacional, que es lo que se llama la línea de Kármán, que en teoría esa soberanía se extendería hasta los 100 kilómetros de altura sobre el nivel del mar. ¿Por qué? Porque hasta esa altura de 100 kilómetros rigen las leyes de la aerodinámica, ¿sí? Es decir, más o menos podría circular un avión. Después ya la atmósfera ya empieza a perder aire, empieza a ser más tenue y ya no rigen estas leyes que son de la física, ¿no? La Federación Internacional de Aeronáutica lo considera en 100 kilómetros, la NASA en realidad lo considera en 80 kilómetros, pero más o menos se encontraría en esta altura, en estos 100 kilómetros, esta soberanía aérea. Hay un convenio de 1944, el convenio de Chicago sobre aviación civil internacional, que reconoce la soberanía que tienen los países en su espacio aéreo. También hay que también leerlo de manera muy parecida a la Convemar, porque también se les reconoce al resto de los países el derecho al sobrevuelo, a realizar escalas técnicas, ¿sí? Pero siempre el Estado va a poder fijar, controlar su tráfico aéreo, designar zonas de defensa en su territorio, ¿sí? Esto es un poco lo que se empieza a discutir a nivel internacional. O sea que en términos de superficie, límite sería la superficie terrestre del Estado sí. hasta 12 millas de mar. 12 millas de mar, que pero es mar en altura, territorial. a priori, jurídicamente no habría un límite. No hay un límite fijado. De hecho, si uno revisa el Código Aeronáutico Argentino, no hay una altura que esté fijada estrictamente, como Bien. pasa la Convención del Mar, que hay 12 millas, claro. 24 Claramente. millas, 200 millas. Bueno, no hay a nivel internacional todavía un límite. O sea que el Hasta que- estratosfera... perdón. Perdón. Pues no, o sea que la estratosfera que se hablaba en los 90 es Argentina. Hay una porción de la estratosfera que es habría Argentina.
hay una imagen que sigue para ver bien hasta Alguien dónde puso acá, llegan. El avión de Menem pasaba por la estratosfera. Claro, la estratosfera ahí- argentina. Claro. 50 kilómetros más o menos, ahí se ve más o menos el kilómetro que tiene cada una de estas capas de las que estuvimos hablando. Los satélites circulan a mucha más altura, ¿sí? Claro, hay un tema con los satélites. Claro, exactamente, porque están pasando todo el tiempo. De hecho, a los que les interese este tema, la Estación Espacial Internacional tiene una cuenta en YouTube que Sí, está que es- transmitiendo las 24 horas por dónde está pasando. De hecho, ayer creo que pasó por Argentina, hay gente que le sacó fotos. O sea, Hay aplicaciones también que cuando ves el satélite pasar, podés como escanear el cielo y te da el dato de cuál es el satélite que está orbitando justo en ese momento. a todo esto hemos llegado. Y acá, esto es una curiosidad, un dato de color, creo que lo que sigue en la siguiente imagen. Bueno, ¿qué estamos viendo? Los dos cinturones de Van Allen. La Tierra, ¿sí? Tiene estos dos cinturones que se extienden a partir de los 600 kilómetros hasta los 15.000 más o menos, si mal no recuerdo, hay muchos números en esta columna, que justamente estos cinturones de Van Allen protegen a la Tierra, son digamos de la radiación solar, ¿sí? de un montón de partículas que dañarían, ¿sí? a la Tierra, ¿sí? La vida en la Tierra justamente. Y hay una imagen siguiente en estos dos cinturones que protegen a la Tierra. Lo que estamos viendo en pantalla es lo que se llama la anomalía del Atlántico Sur. No sé si lo ven un poco en pantalla, ¿qué Se es ríe, esto? Juan. Se ríe. Se suma un nuevo factor de estudio. Esto se ha hablado en la serie del Eternauta. Sí, es Sí, verdad. de Sí, la sí, anomalía sí. del Atlántico Sur. Esta, si se quiere usar el término, si se quiere, depresión en términos de altura o de baja protección que tiene el campo electromagnético de la Tierra, bueno, justo está acá, en este lugar. ¿Qué es? No entiendo nada. Es en este campo magnético. Para, ¿sí? recién te escuchamos hablar casi en parsi, en persa. También tirabas un montón de nombres que estaba tratando de poner los subtítulos abajo, pero Pero mirá, esto es un Esto- mapa. Para mí esto es un mapa de calor de huracán contra Riestra. No sé, En no lo puedo estos dos entender. cinturones que mostramos en la imagen anterior, que protegen a la Tierra, ¿sí? De todas estas radiaciones, que son también muy críticos, o lo comentaban en estos días por todos los viajes espaciales, porque los astronautas reciben mucha radiación cuando Claro. están saliendo de la atmósfera. Entonces, justamente estos cinturones protegen a la Tierra de toda esta radiación. Pero hay una anomalía, hay una falla en estos cinturones. Hay uno interno y uno más externo. En el más interno hay como una abolladura en el Atlántico Sur, que se llama la anomalía del Atlántico Sur, que justamente está situada en nuestro país, en Uruguay, en parte de Brasil y hasta está llegando también a Sudáfrica. ¿Qué es lo que genera esto? Y es a veces medio problemático, según lo que uno pudo investigar. Genera fallas en los GPS, en las telecomunicaciones. Digo, realmente es un problema. Es como que hay una abolladura en esos cinturones. En términos- Justamente acá, en esta zona en la que estamos viviendo. Eso es como un dato de color para tener en cuenta. En términos de protección de radiación, ¿qué cambia? Dicen que no afecta a los seres humanos. Es no pero significativo, sería el término claro, técnico. no es Claro. significativo para los seres humanos. Ok. Pero sí para las telecomunicaciones, para los GPS, para los aviones. O sea, realmente puede representar como un peligro de alguna forma. Una razón más para tener que hacer desarrollos locales de todo lo que tiene que ver con el sistema de telecomunicaciones regional. De hecho, vos habías mencionado lo del Eternauta, que Sí. en la serie se había hablado o se empezó a hablar un poco más de este tema, pero bueno, existe esto. Búsquenlo, googleenlo de nuevo. La anomalía del Atlántico Sur es real, está en gran parte de nuestro territorio. Acá ya el debate sobre el excepcionalismo argentino. El excepcionalismo Que existe. argentino, o sea, si existe y es real, acá lo tienen. La singularidad argentina. sí, Lo por que vaya a supuesto. hacer Juan con esta nueva información me aterra. Esto va a tener parte 2. justo acá todo. Bueno, dicho esto, o por lo menos de este supuesto límite hasta dónde llega la soberanía de un Estado en su espacio aéreo, seguimos con la siguiente imagen. Hasta la anomalía tenemos que decir. Mi tenemos- derecha es hasta la anomalía. En paralelo, ¿sí? a esta carrera espacial
que se empieza a producir a partir sobre todo del 57, que llega el Sputnik 1, ¿sí? Este satélite ruso fue el primero en poder orbitar. En el 61 llega Yuri Gagarin, el primer ser humano, ¿sí? En llegar al espacio. ¿Por qué aplaudís? ¿Por qué aplaudís? Es un gran Porque hombre. estás. Porque es un gran hombre. Porque compartís la misma especie y estás orgulloso como especie. Exacto. Claro, porque un humano de nuestra especie empezó. Exacto. Bien, listo, está bien, ¿querés saber? Y en paralelo tenemos todas las misiones Apolo desarrolladas por la NASA, ¿sí? Empezar los aplausos. Al famoso, o los nombres que se nos vienen a la cabeza, Neil Armstrong, que ¿no? se llega a la Luna, ¿sí? Y bueno, la ONU, ¿sí? Va corriendo un poquito atrás de toda esta carrera, ¿sí? Y a partir de la década, no de la década del año 58, se empieza a crear, por medio de la Asamblea General, una comisión sobre la utilización pacífica del espacio ultraterrestre. Y es lo que lentamente va a dar lugar a que se firmen 5 tratados sobre el espacio ultraterrestre, a que haya por lo menos 5 principios consolidados en la materia y que va a formar lo que llamamos el Corpus Juris Spatialis, ¿sí? Tiene este nombre, como nos encanta a los abogados hablar de... En latín. En latín. Fran Vicky hizo una mueca. Un saludo al Imperio Romano. Cosgetante a Butere, Catilina Patente a Nostra. Aclaramos para quienes están viendo que Fran Tayana fue al Colegio Nacional Buenos Aires. Así que ha Que recibido de los 5 latín. años, 5 tienen latín, 4. Un montón, un Bien. montón. Y Pues se ríe. este Corpus Juris Spatialis, ¿sí? Con este nombre, reúne, como decía, muchos tratados que lo que van a empezar a tratar de regular justamente es la actividad del ser humano en el espacio ultraterrestre, como le llaman. Pero en el medio de estas discusiones, y acá vamos a la siguiente imagen, había un argentino en el medio. Acá sí un aplauso. ¿Y por qué? Antes también, pero ahora... Realmente estamos viendo en pantalla a Aldo Armando Coca, un jurista cordobés, el padre del derecho espacial en Argentina y también podríamos decir a nivel internacional, y ahora vamos a hablar un poco por qué. Ejerció, ¿sí? También funciones diplomáticas en la subcomisión de asuntos jurídicos de esta comisión del espacio ultraterrestre que se crea en Naciones Unidas durante mucho tiempo, negociando de par en par con los soviéticos, con los yanquis, con un montón de pesos pesados, ¿sí? en el derecho internacional y en la diplomacia en ese momento. Y él va a ser el primero también que va a teorizar un poco sobre la naturaleza jurídica del espacio cósmico, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Y él lo que va a proponer, y es lo que se va a retomar en estos tratados que se van a firmar, es que el espacio ultraterrestre, la Luna, los cuerpos celestes, como se les llama también a nivel internacional, a los cometas, los asteroides, los satélites, que no sean objeto de apropiación nacional, que no se pueda ejercer soberanía, ¿sí? Sobre esos cuerpos celestes, sobre la Luna, sobre el espacio ultraterrestre. Y también va a plantear que el astronauta sea el enviado de la humanidad cuando llegara, ¿sí? A esos cuerpos celestes, que representara a la humanidad ese astronauta que está viajando al espacio exterior. No a un país. Pienso en la foto Claro. de Neil Armstrong clavando la bandera estadounidense Sí. en la Luna, pero claro, en el sentido de nosotros vinimos, no en el sentido de es nuestro. Es nuestro. Bueno, este hecho que vos relatás es del 69. Recién se va a llegar a un acuerdo sobre la Luna en el 79, ¿sí? Todavía tiene un número bajo de ratificaciones ese acuerdo sobre la Luna, pero básicamente lo que sienta es que la Luna es patrimonio común de la humanidad. E incluso, fíjense lo que se estaba pensando en ese momento, que también este tratado dice que si llegara a producirse la posibilidad de explotación de recursos naturales en la Luna, bueno, que se debata un régimen internacional para regular esa explotación de recursos naturales. No nos alcanza con arruinar un planeta, tenemos que ir a romper la Luna igual. Bueno, Como dijo Chávez, loco. Bueno,
Pero Eso como la es Antártida, es muy parecido a la Antártida. La Antártida fue la base de todo Fue esto. la digamos. base, es muy parecido, salvo la cuestión de soberanía. Digo que en la Antártida hay mucha gente que dice la Antártida es patrimonio común de la humanidad. No. No es patrimonio común de la humanidad la Antártida. Hay reclamos de soberanía de varios países. No tiene ese mismo estatus en ese plano, pero sí es muy parecido a la Antártida en el sentido de que se considera que el espacio exterior se puede utilizar libremente con fines científicos, con fines pacíficos, ¿sí? Se aclara, también hay que leer los tratados en el momento en que se estaba viviendo la amenaza nuclear a la vuelta de la esquina, que parece que también la tenemos hoy, también a la vuelta de la esquina esa amenaza nuclear que no cesó. Pero bueno, también se preveía esto, bueno, no llevar armas nucleares. Nadie puede reventar la luna. O sea, Por ahora. Por ahora. Por ahora en nadie ese la momento era como, bueno, hasta ahí. Exactamente. Y este gran jurista fue el que lleva esa doctrina, ¿sí? A la ONU, es la que se termina adoptando en ese gran tratado del 67, que sí tiene un número de ratificaciones alto, más de 100 países firmaron el tratado sobre el espacio ultraterrestre, que justamente dispone estas cosas que estuvimos hablando. E incluso no solo se quedó en el Tratado del Espacio Ultraterrestre y el Acuerdo sobre la Luna del 79, sino que también, y Coca tuvo mucho que ver en esto, también se empezó a discutir, bueno, ¿qué pasa con los objetos espaciales que se lanzan al espacio que provocan algún daño? Hay un convenio sobre esa responsabilidad internacional en caso de que algún objeto espacial cause algún daño en la Tierra. Te quería preguntar, Lau, ¿viste estos viajes, por ejemplo, de Elon Musk que prueba y atraviesa la atmósfera y hace poco hizo una prueba que dejó un agujero bastante significativo en la capa de ozono? En términos de legislación internacional, por eso te pregunto en este momento, ¿qué pasa, no? Porque tenés un multimillonario jugando, intentando ver qué pasa y entonces prueba y de pronto algo sale mal y en ese salir mal afecta a toda la humanidad, básicamente. Debería hacerse cargo vía Estados Unidos, porque es desde donde se están lanzando esos objetos espaciales. O sea, debería hacerse cargo Estados Unidos de eso, que es más o menos lo que dice este convenio. También incluso hay un convenio sobre el registro de los objetos que se lanzan al espacio. Y acá cuenta Archibaldo Lanús en uno de sus libros sobre política exterior que Coca justamente también lo que había negociado era que el depositario de ese registro de objetos espaciales fuera el secretario general de Naciones Unidas, porque iba a ser Estados Unidos, Rusia y el Reino Unido. Y hay una fuerte negociación por parte de Coca para que esos objetos estén registrados al menos en Naciones Unidas. O que por lo menos no estén en Londres. No estén en Londres y no, sobre todo con potencias nucleares también, ¿no? Que tengan este registro de las potencias nucleares. Claro. Entonces, son un poco las cuestiones que se derivan de estos tratados, qué pasa con los objetos, si se registran, ¿sí? Y todo esto, bueno, dio lugar a este derecho espacial internacional que se sigue mencionando por los acuerdos de Artemis que firma Estados Unidos. Creo que en el 2020 se habla de este tratado del 67. O sea, es algo que todavía se sigue tratando de regular. Todavía no está delimitado el espacio exterior, sino es un reto que tiene también esta comisión de la ONU para fijar un límite que la postura argentina en esta comisión es que haya un límite arbitrario, convencional, que haya un número, ¿sí? Porque justamente define la soberanía de un Estado y también dónde van a estar orbitando y van a estar realizando actividades, por ejemplo, los satélites artificiales. Entonces, tiene muchos efectos poder tener un límite claro para decir en dónde empieza este espacio ultraterrestre. No, y además por una cuestión de que digamos, si vos tenés satélites orbitando que puedan mapear otro país, hay un montón de cuestiones vinculadas a la soberanía que sí está delimitada, la territorial, la marítima, etcétera, que sí, digamos, se ponen en juego si vos tenés satélites en un lugar que todavía, bueno, no está como muy claro qué es lo que se puede, lo que no, etcétera. Y sin dudas, todas estas cuestiones de la actividad espacial están vinculadas con la soberanía, están vinculadas con la defensa, están vinculadas con el desarrollo científico. Y acá vamos a las siguientes imágenes, que ya son las 12. Sí. Lo voy a ir cerrando esto de a poco. No, pero esto es importante porque lo pidieron en el chat. Ah, lo vieron en el chat. Pidieron Bueno, en el chat, o sea. Argentina, esto es también una breve introducción
Bueno, esa es la Estación Espacial Internacional, ¿sí? Que está orbitando, ¿sí? Por lo menos hasta el 2030, que reúne a muchas agencias espaciales, a la NASA, la de Japón, la Agencia Espacial Europea, ¿sí? Que mencionábamos antes. China tiene la suya propia, por ejemplo. Ya China tiene una estación espacial internacional propia. No internacional, sino que es de China. Claro. Básicamente. Lo que vemos en pantalla, y esto es también para hacer una breve introducción de un tema que yo quiero seguir desarrollando más adelante con especialistas, porque en Argentina tenemos un montón, por suerte, Sí. que es un poco la historia espacial argentina, ¿sí? Hay libros que pueden leer de esto, hay uno muy conocido de Pablo de León, ¿sí? Que habla de la historia espacial argentina, es muy interesante, lo pueden buscar. Pero básicamente, y esto supongo que también lo vamos a poder desarrollar con David más adelante, de la misma manera que sucede con la industria en Argentina, los principales desarrollos estuvieron realizados por las Fuerzas Armadas, ¿sí? Hay un instituto de investigaciones, ¿sí? Que se crea en la década del 40, que es el que empieza lentamente, ¿sí? Sobre todo a desarrollar un sistema de cohetes, ¿sí? Espaciales. En el 60 se crea esta Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales. Fíjense el logo que tiene. ¿sí? Con la Antártida. Con la Antártida, o sea, es muy lindo logo, que es la que va a empezar a desarrollar un sistema de cohetería espacial, ¿sí? En Argentina. Se van a desarrollar los primeros, la familia de lo que se llamaban los cohetes Centauro, Alfa, Beta, Gamma, ¿sí? Tienen todos estos nombres. Muchos de estos ensayos también se van a realizar desde la Antártida. También la Antártida es una plataforma especial para realizar investigaciones espaciales. Y esta primera, digamos, estructura institucional de los 60 va a terminar y va a derivar en lo que hoy conocemos como la CONAE, ¿sí? En el 91 que se va a crear. Se va a sustituir esa Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales, ¿sí? Que dependía de Defensa, a esta Comisión Nacional de Actividades Espaciales en el 91. Y hay un hecho disruptivo en el medio. ¿Cuál es el hecho disruptivo en la política exterior argentina desde el 60 hasta el 90? Sin repetir y sin soplar. ¿La guerra? La guerra de Malvinas, ¿sí? Va a ser como un quiebre en esto, y ahora vamos a mencionar muy brevemente por qué. Podemos seguir con la siguiente imagen. El mono, sí. El monito, sí. Sí, que lo han Bueno, pedido mucho. En el marco, Sí. esta es una imagen recreada, ¿sí? No es una imagen real, pero la que sigue sí. Argentina incluso, en esta década del 60, no solo se va a proponer crear cohetes espaciales, sino también experimentar con seres vivos para mandar al espacio. Y lo que veíamos en pantalla era el mono Juan, ¿sí? Que fue, podemos decir, no sé si el primer astronauta argentino, pero si no es así, fue el primero. Incluso antes también se habían realizado experimentos con ratones, ¿sí? Todo esto se va a realizar en la década del 60. Hay dos nombres muy importantes en esto, Teófilo Tabanera y Aldo Scioli, que van a ser los que van a encabezar estas investigaciones y estos experimentos. Se van a empezar a crear centros de lanzamientos en Argentina. Estos se realizaban desde La Rioja, en el centro de Chamical, por ejemplo. De ahí le quedó a Menem entonces lo de ¿Cómo? mandar La el cohete. estratosfera. Claro, desde ahí le quedó. queda Nillaco. En Twitter charlaron mucho de este tema porque cada país nombra a sus enviados al exterior de distintas formas, astronautas en Estados Unidos, cosmonauta en la Unión Soviética, y propusieron que en homenaje a Juan los astronautas argentinos se denominen mononautas. Mononautas, está bueno. Y más allá de generar estos cohetes espaciales, también lo que se empezaba a proponer Argentina era generar un lanzador de satélites, ¿sí? Es decir, no solo crear el cohete, sino el lanzador. Claro, lo que pasó con los ARSAT, digamos, que hubo que... Exactamente. Acá vamos rápido. Perdón, Estos un solo detalle del mono antes, Sí. antes de olvidarme. El mono fue y volvió. Sí, fueron La perra experimentos. laica no. El La mono perra Juan laica fue no. y volvió. Y volvió. Sí. Nos pueden estar viendo un proteccionista animal. Era otra época de la humanidad. Hoy es cruelty free todo esto, pero fue muy exitoso porque el mono estaba vivo cuando Sí. volvió de ese Laica cohete. no. Juan Laica sí. no. Juan sí. O sea, esto es cruelty free hasta que salga mal uno de esos misiles, digo. No deja de ser un misil. Claro, bueno. Irán nos enseñó la importancia de tener lanzadores. Seguimos con las imágenes.
Algo que de este hecho disruptivo, ¿sí? Que también estábamos hablando, tiene que ver con lo que fue el proyecto del misil balístico Cóndor 2, ¿sí? Que ya vamos a poder traer especialistas en el tema. Les recomiendo un libro de Daniel Blinder que habla del proyecto Cóndor 2 y la política espacial argentina. Tras la guerra de Malvinas, la Fuerza Aérea en secreto se dice que empezó a querer crear un misil, ¿sí? Balístico de alcance por lo menos a 1000 kilómetros, ¿sí? Y bueno, obviamente de esto tomó conocimiento el Reino Unido, Estados Unidos, y se empezó a ejercer una presión internacional muy grande contra Argentina. En el libro de Blinder está desarrollado en base a entrevistas a miembros de las Fuerzas Armadas, a miembros del cuerpo diplomático, cómo esto se termina desmantelando, ¿sí? Cuando llega Menem a la presidencia, y cómo cambia también un poco la política espacial argentina, que ya queda en manos sobre todo de civiles, ¿sí? Por medio de la creación de la CONAE y también en un vínculo más estrecho también de cooperación con la NASA, por ejemplo. Pero estas presiones existieron, no se llegó a desarrollar ese misil Cóndor 2, pero sí, como fue un proyecto más bien secreto, sí, bueno, hay mucha información que se fue develando en los últimos años. La tecnología era alemana de este misil en teoría, e incluso había recibido financiamiento, se dice, de Egipto y de Irak, ¿sí? Entonces, bueno, de nuevo, cómo los desarrollos tecnológicos de defensa, ya sea uso civil o uso militar, siempre tienen implicancias y resuenan en el tablero geopolítico del momento. Claro. Digo, es un caso de estudio esto, ¿no? Pero bueno, podemos seguir a las siguientes imágenes. Lo que estamos viendo es el proyecto Tronador, ¿sí? Que Argentina pueda lanzar sus propios satélites, ¿sí? Una vez que se crea la CONAE en el 90, hay un desarrollo muy fuerte y una política que va a incentivar el desarrollo de satélites propios en Argentina. Lo que también le falta a nuestro país es poder lanzar esos satélites, claro. Esto que mencionaba Yen. Los ejemplos, seguimos con las imágenes, tenemos ARSAT 1 y ARSAT 2, ¿sí? Que se lanzaron en el 2014, en el 2015, que están orbitando en lo que se llama la órbita geoestacionaria, ¿sí? Que están permanentemente orbitando en esta órbita. ¿Y para qué sirven los satélites ARSAT 1 y ARSAT 2? Justamente para las telecomunicaciones, ¿sí? También hace unos años se lanzaron de nuevo el SAOCOM 1A y 1B, que cumplen funciones para la meteorología, ¿sí? Se enfoca mucho también el desarrollo de satélites argentinos para el sector productivo. Todo esto creado íntegramente en Argentina por el INVAP, que es la empresa, yo diría, de tecnología más importante que tiene nuestro país, que está en Bariloche. Que es desde el estado de la provincia de Río Negro, no es del Estado Nacional. O sea, esto también me parece que es una distinción porque de alguna manera la ha salvado de los vaivenes de la política nacional y se ha preservado como parte de una política de Estado provincial. Sí, que trabaja junto con el Balseiro. También con el Balseiro también está relacionado a también la energía nuclear, ¿sí? El desarrollo nuclear de Argentina. Podremos hablar de eso en otro momento. Pero nuestro país es uno de los pocos a nivel mundial que crea satélites, que fabrica satélites propios, ¿sí? No hay muchos países en el mundo que lo hagan. INVAP, de hecho, exporta también a otros países. Sí. Es una empresa modelo, una de las más importantes que tenemos en este momento realmente. Y seguimos a las siguientes... Con INVAP está habiendo un problema terrible, que es que están alquilando la sala de prueba de lo que serían las condiciones en el espacio, y la está alquilando en realidad porque, bueno, por la manera en la que se compone INVAP, el Estado igual tiene injerencia, digamos, en algunas decisiones, y entonces está alquilando a industrias que nada tienen que ver, y lo que denuncian los científicos de INVAP es que probar cosas como para la industria automotriz afecta a las condiciones que tiene que tener la sala de prueba, porque puede haber pérdidas de aceite o gases o cualquier tipo de emisión que cambian esas condiciones, que replican en realidad lo que serían las condiciones en el espacio. Y
te robo un minuto, Sí. porque justo ayer en Plaza de Mayo hubo una manifestación, clases abiertas, públicas, en lo que es el Día del Investigador Científico en la Argentina, y justo haciendo entrevistas, entrevisté a un investigador de ARSAT que estaba manifestándose ahí en la Plaza de Mayo, y cuando le pregunto, casi que me responde con lágrimas en los ojos la manera, o sea, cómo se estaba desguazando semejante entramado técnico-científico que lleva décadas, como estabas contando vos, en la Argentina, y casi con lágrimas en los ojos me decía, nos vamos a tener que ir del país porque no podemos, o sea, no llegamos a fin de mes y tenemos desarrollo de punta que en la Argentina había sido una política de Estado continuada, digamos, con algunos momentos, por supuesto, con picos de desarrollo, pero este investigador me contaba su situación, lagrimeando prácticamente por la situación que estaban enfrentando en este momento. Perdón, ¿cómo estamos de tiempo? No quiero sobrepasarnos, digamos, porque... Son las 2 de la tarde, listo, bueno. Seguimos, grande. Acá hay mucha gente que en el chat, porque todavía queda China y Taiwán, digo, no nos vamos a No, y llegar a las 2 de la tarde, pero vamos. ya para también cerrar esto, que aún con todo este contexto donde también se está atacando, se está desfinanciando todo el complejo científico tecnológico argentino y de universidades públicas, que es lo que permite que se creen esos satélites. Sí, el SEATSA también. Básicamente, vamos a una de las últimas imágenes. Aún con todo, en esta misión Artemis 2, fue muy conocido, se dijo mucho en los medios en estos días, hubo un microsatélite argentino fabricado por un convenio entre la CONAE, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de San Martín, la Facultad de Ingeniería de la UBA, y seguro me estoy olvidando de alguna más, que crearon este microsatélite que fue uno de los elegidos para viajar en esta nueva misión. Y es el objeto argentino que llegó más lejos en nuestra historia. O sea, se inscribe en toda esta larga historia muy sintética contada en estos pocos minutos. Se inscribe como un hito en la historia espacial argentina. Fue muy exitoso, ¿sí? Se probaron estos sistemas. Llegó más o menos a 70.000 kilómetros de distancia, más o menos. Tremendo. Fue muy exitosa. Participaron varias agencias de otros países. La de Argentina fue una de las más exitosas. ¿Sí? Hay otros que no, es ensayo y error también todo esto, prueba y error, algunas no funcionaron. Entonces, aún con todo este contexto, Argentina sigue siendo un país que tiene mucho para aportar en la industria espacial y que le da soberanía, ¿sí? En términos de telecomunicaciones, de información, el uso dual que tiene también la utilización del espacio exterior es muy importante, tanto en términos civiles como militares. Así que bueno, no quería dejar de mencionar este último hito porque también se inscribe en todo lo que estuvimos hablando. Lau, Tremendo. espectacular columna. Yo aprendí un montón. Me enteré, por ejemplo, de la existencia de Aldo Coca, de quien no tenía ni la menor idea de su existencia, y me parece maravilloso que siempre, o sea, un argentino mediando en la carrera aeroespacial entre la Unión Soviética y Estados Unidos, tipo Dr. Strangelove, o sea, impresionante realmente. Y es verdad, nos pasamos un montón de tiempo, pero tiene que ver también con la pasión con que hacemos este programa. Traemos cada cual columnas con 20 fotos, no queremos dejar pasar ni una. Ya saben, no lo hacemos por plata, pero el dinero no es todo, pero cómo ayuda, dice el filósofo contemporáneo Cucho, de los auténticos decadentes. El régimen, a nombre de Fernando Duclos, o sea,